Hola clase. Today you guys are going to do your last listening assignment for Don Quixote. Again, I'm going to read 6 different scenes from the entire book, meaning what we actually read, not the entire book, but from the chapters that we read. And again, you just need to draw a picture for the scene. So again, it's from all of the chapters that we read, not just 1 or 2. It's from all of them that we read. And again, you just need to draw a picture. Again, if you feel like I won't be able to understand what you drew, you can label if you would need to. Once you're done with that, you may turn it in. You can either draw on a piece of paper or on your iPad. It does not matter to me. Just make sure that you submit it. You guys are so close, and I'm so proud of you. I just wish that we could have read Don Quixote together. But anyways, here we go. Número 1. La mayor parte del tiempo, este hidalgo leía libros de caballerías con gran pasión y gusto. Número 1. La mayor parte del tiempo, este hidalgo leía libros de caballerías con gran pasión y gusto. Número 2. Era gracioso ver comer al pobre Don Quijote. Con aquel casco no podía meterse nada en la boca sin la ayuda de las 2 mozas. Again, era gracioso ver comer el pobre Don Quijote. Con aquel casco no podía meterse nada en la boca sin la ayuda de las 2 mozas. Número 3. Aquella noche el ama quemó todos los libros. Número 3. Aquella noche el ama quemó todos los libros. Número 4. Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y se hizo escudero de su vecino. Número 4. Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y se hizo escudero de su vecino. Número 5. Le dio con la lanza en una de las aspas, pero el viento la giró muy rápido contra él. El aspa rompió su lanza y se llevó con ella el caballo y al caballero. Número 5. Le dio con la lanza en una de las aspas, pero el viento la giró muy rápido contra él. El aspa rompió su lanza y se llevó con ella al caballo y al caballero. Número 6. Nuestro hidalgo tuvo la idea de montarse en el burro de Sancho e ir a algún castillo para curarse allí las heridas. Número 6. Nuestro hidalgo tuvo la idea de montarse en el burro de Sancho e ir a algún castillo para curarse allí las heridas. All right, obviously, guys, you can listen to this video as many times as you need. Please make sure you turn in your assignments. If you have any questions, you can always email me or join my Zoom time at 2 o'clock. I hope you guys have a great day.